Hello, Dan. Are you surprised? This is what you've reduced me to. I guess you thought you'd get away with it. Well, you can't. I'm just asking you to acknowledge your responsibilities. En el video anterior hablamos de La mano que mece la cuna como una película obsesionada con el control del hogar, del cuerpo, de los hijos, del equilibrio familiar, y con el terror que aparece cuando ese control se rompe. Y vimos cómo el thriller doméstico de los 90 no necesitó de monstruos ni fantasmas, le alcanzaba con una casa, una familia y una mujer que ya no encajaba en su rol. Hoy quiero quedarme en ese mismo territorio, pero retroceder unos años y correr el eje. Porque antes de la niñera que se infiltra en el hogar, hubo otra figura igual de perturbadora para el cine de esa época. La mujer que no se va. Atracción Fatal, estrenada en el año 1987, no habla del peligro que entra en la casa, sino del miedo a que una decisión íntima no pueda borrarse, a que un deseo momentáneo tenga consecuencias, a que una mujer se rehúse a desaparecer cuando el sistema ya decidió que su historia terminó. Si La mano que mece la cuna construía su terror desde la maternidad y el cuidado, Atracción Fatal lo hace desde el deseo, la culpa y la fantasía masculina de que todo puede volver a su lugar. Pero en ambos casos, el miedo es el mismo, una mujer fuera de control. Y hoy vamos a hablar de eso. Attracted to each other at the party, that was obvious. Too adult. Atracción Fatal se estrenó en el año 1987 bajo la dirección de Adrian Lyne. Está protagonizada por Michael Douglas y Glenn Close. Es un thriller psicológico. El thriller psicológico es un subgénero de suspenso que se enfoca en el conflicto mental y emocional de los personajes, en lugar de la acción física, creando tensión a través de la manipulación, trastornos mentales, obsesiones, paranoia y giros inesperados, explorando la mente humana y provocando ansiedad e intriga en el espectador. Y podríamos también considerarlo como un thriller erótico. Y si bien sus escenas de sexo no duran más de 30 segundos y son escasas, las mismas tienen una fuerza y osadía que rompían con el molde del cine mainstream de los años 80. Funcionaron a la perfección, y fue la mecha que prendió la bomba de thrillers eróticos que se lanzarían en los años 90. Y la historia va así. Dan Gallagher, un abogado adinerado, es incapaz de resistir la tentación encarnada por Alex Forrest, la nueva editora de la firma para la que trabaja. Cuando su esposa Beth se marcha de la ciudad un fin de semana con su hija, aprovecha la primera oportunidad que encuentra para proseguir con sus coqueteos con Alex, y esta vez va más allá de las insinuaciones y pasa a la acción. Alex es una mujer independiente económicamente, sin obligaciones familiares y con éxito profesional. Una mujer atractiva en todos los sentidos. Su erotismo sereno y su ardiente pasión contrastan con la vida segura pero aburrida de Dan Gallagher, y esto, a él, lo enciende. La diferencia entre los dos personajes se refleja en sus respectivas profesiones. Alex es editora, por ende crea y tiene autoridad. En cambio, Dan es abogado, un administrador de conceptos jurídicos abstractos. Y pronto descubrirá que cuando la vida real impone su presencia, las leyes abstractas resultan totalmente inútiles e ineficaces. Y lo que sucede a continuación no es ninguna sorpresa. El tempestuoso idilio se transforma en una aventura funesta cuando, llegado el momento en donde los miembros de la pareja se sinceran, Alex se corta las venas, con lo que la pasión erótica adquiere de súbito un sabor mortal y destructivo. Pero esto es solo el comienzo. La mujer, despechada, le comunica la noticia de que está esperando un hijo suyo. Dan intenta desesperadamente huir de la desagradable realidad y trata de cortar el contacto con ella de una vez por todas. Pero sus cálculos fallan. Al no haber obtenido de él ni amor ni la responsabilidad paterna, Alex empieza a interpretar el papel de víctima y a ejercer sobre él presión moral con la intención de conseguir por lo menos una confesión de culpabilidad. En el transcurso del metraje, la protagonista se convierte en una psicópata enloquecida, mientras que él se convierte en un personaje cada vez más desvalido y digno de lástima. A medida que transcurre la película, las imágenes se van haciendo más oscuras. La cámara avanza fija hacia los actores y sus actos, y crece la tensión con un aumento de planos cenitales. El ritmo narrativo se acelera, y el drama arrastra al público a las profundidades de esta ruinosa relación psicopática. A medida que Alex se va descontrolando, también se va desmoronando el matrimonio de los Gallagher. Alex implementa tácticas de terror telefónico, un ataque con ácido, secuestra temporalmente a la hija de Dan, la muerte de la mascota de la familia, un conejo, el cual es asado vivo, y por fin
logra que él le confiese acerca de ella a su esposa Beth. Por eso, para cuando Alex irrumpe en la casa de los Gallagher, cualquier medio para deshacerse de ella, a esta altura, parece justificado. Su intromisión culmina en una pelea mortal. Tras una secuencia espectacular que recuerda al mejor Hitchcock, Beth mata a Alex en el baño lleno de vapor. Una vez que la policía acude a la casa y retira el cuerpo de la intrusa, la película culmina con un abrazo entre Dan y Beth y la cámara acercándose poco a poco al retrato de la familia para dar paso a los créditos. Estamos ante una película profundamente obsesionada con el orden, con el control y con una pregunta que el cine comercial de fines de los años 80 formuló una y otra vez, aunque rara vez de forma explícita. ¿Qué pasa cuando una mujer no acepta desaparecer? No me quiero poner en historiadora ni en política, pero es importantísimo que entendamos el momento histórico que produjo esta película. Estados Unidos estaba cerrando la era Reagan, una década marcada por el conservadurismo, la exaltación del núcleo familiar, la restauración de valores tradicionales y un fuerte backlash contra los avances de la segunda ola feminista. Durante los años 70, las mujeres habían ganado autonomía económica, acceso al trabajo profesional, libertad sexual y una presencia cada vez mayor en el espacio público. Los 80 reaccionaron a esos cambios con ansiedad, y el cine mainstream se convirtió en uno de los principales lugares donde esa ansiedad se transformó en relato. Atracción Fatal aparece en ese clima cultural y lo cristaliza. Había una sensación de que la libertad femenina ya no es celebrada, es sospechosa. No es casualidad que la película haya sido un fenómeno social y se convirtió en tema de debate en programas de televisión, columnas periodísticas y conversaciones cotidianas. No se hablaba solo de la historia, se hablaba de lo que advertía. Dan Gallagher es el protagonista perfecto para ese imaginario. Esposo, padre, profesional exitoso. Vive en una casa amplia, luminosa, rodeada de naturaleza. Todo en su vida transmite estabilidad. El guión toma una decisión clave: no construirlo como villano. La película necesita que el espectador se identifique con él, que piense que esto podría pasarle a cualquiera. El deseo no aparece como perversión, sino como tentación cotidiana. Y esa normalización es fundamental para el funcionamiento del relato. La película propone algo inquietante. No hace falta destruir una familia para ponerla en peligro. Alcanza con un fin de semana, con una decisión impulsiva, con la creencia de que el deseo no deja marcas. Alex Forrest no irrumpe en la historia como amenaza. Aparece como posibilidad, como interrupción momentánea del orden. El verdadero conflicto no es el sexo, sino la fantasía masculina de que el sexo puede existir sin consecuencias emocionales. Desde su primera aparición, Alex es presentada como una anomalía narrativa. Vive sola, trabaja en el mundo editorial, habita un departamento urbano, oscuro, casi aséptico. Cinematográficamente, su espacio está construido en oposición directa al hogar de Dan. Tonos fríos, encuadres cerrados, iluminación artificial. La puesta en escena no es neutra. Codifica moralmente los espacios. El hogar familiar está filmado con luz natural, planos abiertos y colores cálidos. El departamento de Alex, en cambio, parece un lugar sin futuro, sin raíces, sin permanencia. Alex no es peligrosa por lo que hace, sino por lo que representa. No acepta ser una anécdota, no acepta el rol de aventura descartable, no acepta desaparecer cuando Dan vuelve a su vida ordenada. Y ahí se activa el verdadero miedo de la película. No el miedo a la violencia, sino el miedo a la permanencia. El mayor acierto es construir su tensión desde la repetición. Llamadas telefónicas, silencios incómodos, apariciones inesperadas. Durante gran parte del metraje, Alex no ejerce violencia física. Es insistente, es demandante, es emocionalmente intensa. Y esa intensidad es leída como amenaza. La película realiza un movimiento claro y sistemático. Patologiza el dolor femenino. Alex no es tratada como una mujer herida, sino como una mujer enferma. Su angustia no merece escucha, merece diagnóstico. El guión nunca le concede una interioridad que permita la empatía. No hay escenas donde su sufrimiento sea validado. No hay espacio para la ambigüedad moral. El relato necesita que Alex sea eliminada, no comprendida. La música de Maurice Jarre refuerza esta operación. Los temas asociados a Alex son tensos, omniosos, inquietantes. Incluso en escenas donde no ocurre nada violento, la banda sonora anticipa el peligro. El cine
le indica al espectador cómo se debe sentir. No hay respiro, no hay duda. Y al igual que en La mano que mece la cuna, el hogar funciona como espacio sagrado. No es solo un escenario, es un sistema que debe ser protegido. Todo el arco narrativo se organiza alrededor de una idea central. La familia es inviolable. Cuando la amenaza se acerca al núcleo familiar, el relato exige restauración. Y esa restauración no es simbólica, es física. El clímax en el baño no es solo una escena de terror, es una ceremonia de purificación. El agua, el blanco, la desnudez del espacio. La villana debe morir dentro del hogar para que el orden pueda restablecerse. Y debe hacerlo de forma explícita, visible y definitiva. El final original de la película era distinto. Alex se suicidaba y dejaba pruebas para incriminar a Dan. Pero el público reaccionó mal. Ese cierre no alcanzaba. Era ambiguo, inquietante. El sistema necesitaba algo más claro, algo ejemplificador. La villana debía morir y debía hacerlo a manos de la esposa. Beth empuñando el arma no es solo un acto de defensa, es una reafirmación del orden. La esposa no solo salva a su familia, reafirma su lugar dentro del sistema. El impacto cultural de Atracción Fatal fue inmediato y profundo. Fue la película más taquillera del año 87, recaudando aproximadamente $320 millones en todo el mundo. Y lo más increíble es que costó apenas $14 millones producirla. Instaló el arquetipo de la mujer obsesiva como amenaza sexual. Reforzó el miedo a la infidelidad, no desde la ética, sino desde el terror a las consecuencias. Alex Forrest se convirtió en advertencia, en ejemplo, en estigma. No era una persona, era una posibilidad que debía evitarse. Incluso se reportaron casos de hombres que decían haber terminado relaciones por miedo a que terminaran como la película. Tan grande fue su legado, que ha inmortalizado la frase: "Esta es la que te hierve el conejo". Vista hoy, Atracción Fatal incomoda. Y esa incomodidad es productiva. Hoy podemos leer a Alex como un síntoma. Una mujer sin red afectiva, sin contención emocional, sin un espacio simbólico donde existir fuera del matrimonio o la familia. La película no puede imaginar una salida alternativa. No hay reparación posible, solo eliminación. El cine contemporáneo ya no puede contar esta historia del mismo modo, no porque el deseo haya desaparecido, sino porque el trauma femenino ya no puede convertirse automáticamente en amenaza, sin generar resistencia crítica. Series y películas actuales desplazan el conflicto, ya no eliminan a la mujer incómoda. O bueno, quizás sí, pero no a la primera opción. Más bien, exponen el sistema que la produce. Atracción Fatal no trata sobre una mujer obsesiva, trata sobre una cultura obsesionada con el control. El verdadero terror no es la locura, es la mujer que no acepta desaparecer. Y por eso la película sigue siendo tan potente, no por lo que justifica, sino por lo que revela, porque nos muestra, sin quererlo, el miedo profundo de una época a perder el control del relato. Si en La mano que mece la cuna el terror se infiltraba en el hogar bajo la forma de una mujer que sabía demasiado bien cómo ocupar un rol, Atracción Fatal plantea el movimiento inverso. El miedo no está en quien ocupa un lugar, sino en quien se niega a aceptar que no lo tiene. Ambas películas hablan, en el fondo, del mismo conflicto. ¿Qué ocurre cuando una mujer deja de ser funcional al orden que la necesita? En una, la amenaza es la mujer que quiere ser madre. En la otra, la mujer que quiere ser amante. Pero el castigo es idéntico. El cine de finales de los 80 y principios de los 90 parece obsesionado con una misma fantasía moral. Toda mujer que desborda el rol asignado debe ser narrativamente contenida, corregida o eliminada. Alex Forrest no muere solo porque sea violenta. Muere porque insiste, porque no desaparece cuando la historia espera que lo haga, porque no acepta que el deseo masculino sea esporádico y el suyo desechable. Para mí, Atracción Fatal funciona porque no es simplemente una película sobre la infidelidad, sino sobre el pánico cultural frente a una mujer que reclama continuidad emocional en un mundo que la prefiere transitoria. Y ahí es en donde el espejo con La mano que mece la cuna se vuelve incómodo. Porque si aquella película advertía sobre el peligro de una mujer que quería demasiado el hogar, esta advierte sobre el peligro de una mujer que prefiere demasiado al hombre que lo habita. Dos espacios distintos. Un mismo mensaje. Hoy, vistas desde el presente, estas películas ya no funcionan como advertencias, sino como documentos, como registros de una época que necesitaba convertir el deseo femenino en amenaza para poder narrarlo. No porque esas mujeres fueran monstruos,
sino porque el sistema no sabía qué hacer con ellas. Como vimos, el thriller necesita un cuerpo que encarne el peligro. En Atracción Fatal, ese cuerpo es Alex Forrest. No porque seduzca, sino porque no desaparece. No porque desee, sino porque insiste. La película convierte el deseo femenino en motor del suspenso. Cada aparición de Alex es una interrupción del orden masculino, del relato familiar, del pacto social. Este es el gesto fundacional del género. El cuerpo deseante deja de ser objeto y pasa a ser problema narrativo. Tal vez por eso Atracción Fatal sigue incomodando. No por su violencia explícita, sino por lo que deja fuera de plano. Porque la película elimina a Alex, pero no elimina la pregunta que ella encarna. Como en La mano que mece la cuna, el relato necesita simular que el orden ha sido restaurado. La familia permanece. Ese último plano cerrando la película es todo. Nos quedamos con la fotito familiar. La casa vuelve a ser segura. El peligro es neutralizado. Pero algo queda suspendido. El deseo que la película castiga no desaparece. Simplemente deja de ser nombrado. Y es ahí donde estas películas siguen siendo incómodas hoy. No porque creamos en sus advertencias, sino porque reconocemos el miedo que las produjo. Lo que queda, eso que incomoda, no pertenece a la película, sino a la cultura que la hizo posible. Y hasta acá llegamos con el video ensayo de esta gran película. Si te gustó el video, no te olvides de darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise cuando subo nuevo contenido. Si llegaste hasta acá, no me queda más que agradecerte por mirar. Hasta la próxima.